Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar avanzando en el estudio del libro de Apocalipsis. Y este es el mensaje para la iglesia en Esmirna. Recordemos que Dios está dirigiendo a las iglesias que estaban asentadas en diferentes ciudades en la época de Juan, y a través de este mensaje nosotros podremos llegar a ser esa iglesia perfecta que Dios viene a buscar. ¿Por qué? Porque aquí en este mensaje Dios anuncia, manifiesta lo que aprueba de una iglesia, de su iglesia, lo que aprueba y lo que desaprueba. Por lo tanto, es necesario que nosotros sepamos para que podamos quitar de nosotros. Recordemos que la iglesia son los miembros. Este mensaje va dirigido a nosotros para que podamos purificarnos, amén, a través de este mensaje, eliminando de nosotros todo aquello que Dios desaprueba. Y de las 7 iglesias que recibieron el mensaje directamente de Dios por medio del apóstol Juan, aquí en el libro de Apocalipsis, solamente 2 de esas iglesias no fueron criticadas por algún pecado grave que había en ellas, y estas iglesias son justamente la que estudiamos hoy, que es Esmirna, y Filadelfia, que estudiaremos más adelante. Si bien no había algún pecado grave del cual Dios advirtiera a esta iglesia, era una iglesia que estaba en miras de cada día madurar más. Era una iglesia madura espiritualmente. Había eliminado de su carácter los defectos más comunes a nosotros como seres humanos. Pero noten ustedes, hermanos, que el Señor siempre tiene un desafío para nosotros, para su iglesia. Y ese desafío es que sigamos perfeccionándonos. Es decir, si bien no había un pecado grave que el Señor criticara de esta iglesia, eso no quería decir que ellos podían descansar en los laureles. Nosotros tenemos que seguir creciendo y seguir activos en esta tarea hasta el día en que el Señor venga a buscarnos, porque es una lucha diaria que nosotros enfrentamos al estar en cuerpos corruptibles como los que tenemos, ¿no? Nosotros estamos diariamente luchando contra esa vieja mujer, ese viejo hombre que quiere levantarse cada día en nosotros, contra todos esas cosas que se generan por la naturaleza carnal, ¿no? Estamos dentro de un cuerpo corruptible, aún no hemos recibido de parte de Dios nuestros cuerpos incorruptibles, celestiales, aptos para la vida eterna, así que estamos en una lucha diaria. Así que el desafío para esta iglesia y para cada uno de nosotros es seguir perfeccionándonos. Este fue el caso de la iglesia en Esmirna. Yo quiero que me acompañen a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay varios mensajes en este tramo de enseñanza para nosotros, su iglesia, ¿no? Primeramente, vemos que quien está alcanzando este mensaje es nuestro Señor Jesucristo. Dice: el que estuvo muerto y vivió. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que es un mensaje directamente de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y dice: yo conozco tus obras. Esto es lo primero, ¿no? A veces uno piensa que
hace muchas cosas y nadie lo nota, pero Dios sí lo nota. No importa si muchas personas no lo notan. Es más, si nadie lo notara, el Señor sabe de nuestro esfuerzo. Sabe de todo lo que nosotros hacemos por amor a Él, ¿no? Y dice, yo conozco tus obras. Después dice, yo conozco tu tribulación. ¿Cuántas veces cuando nos encontramos en una situación difícil, en una situación traumática, de aflicción, creemos que estamos solos, pero ¿dónde está Dios? A veces, ¿no? Aparecen esos pensamientos. Pero Dios no ve mi aflicción. ¿Por qué no me ayuda? Pero el Señor lo dice claramente, que Él conoce nuestras obras, que Él conoce nuestra tribulación, que Él conoce nuestra pobreza. Porque son situaciones que atravesamos, ¿no? Económicas, financieras, sentimentales. Él conoce todo. Él no ha quitado su mirada de nosotros. Él nos ama de tal manera que hasta tiene contados nuestros cabellos, hermanos. Mire, si no tendrá atención sobre nosotros, nuestro Dios. Y dice, y agrega algo más, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Recordemos que este es un libro simbólico. No está hablando literalmente de judíos de raza, sino a lo que se está refiriendo es a los genuinos cristianos y a los falsos cristianos. Los falsos cristianos que predican un evangelio diferente, que hacen foco en las cosas de este mundo, que se mofan de nosotros y como no tienen nada para decir contra nosotros, porque buscamos de Dios, porque le amamos, porque hay sinceridad en nosotros, porque no predicamos por fama o por dinero. Entonces dicen, ¿qué podemos hacer? A ver, mofémonos, digámosle, ay, ustedes son unos envidiosos, ustedes son 4 o 5 pelagatos y ustedes no son bendecidos, porque según ellos, bendición para ellos es tener autos, vehículos de alta gama, ropas de marca, de diseño, y bueno, eso es para ellos bendición. Entonces, cuando nosotros no tenemos un vehículo de alta gama o una ropa que no sea de algún diseñador conocido, ¿no? De ninguna marca en especial, o que repetimos nuestra vestimenta, entonces dicen, bueno, son unos muertos de hambre. Pero el Señor nos dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Dice, ¿no? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, así lo llama el Señor, ¿no? A esas iglesias, esas falsas iglesias que dicen ser iglesias de Cristo, pero el Señor las llama sinagoga de Satanás. Dice, ahora vamos a ir paso por paso y vamos a ir a algunos versículos bíblicos, pero como para hacer un resumen para que se vaya entendiendo a medida que vamos avanzando, el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Bien, noten ustedes que aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de situaciones que estaba pasando la iglesia en ese tiempo y que nosotros vamos a atravesar, y mucho más un tiempo antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, en donde, bueno, será mucho más cruenta la persecución, y nos habla la palabra del Señor que será una persecución tal que jamás hubo en toda la historia del mundo, ¿no? Así que lo que nos está anunciando aquí el Señor es que estos cristianos estaban en tribulación, estaban sirviendo a Dios, y bueno, parece que
había muchos que no lo notaban, estaban en pobreza, estaban siendo blasfemados, injuriados por falsos cristianos, y a pesar de todas esas tribulaciones que estaban atravesando, el Señor no les dice, bueno, aquí se van a terminar todos sus conflictos, todas sus tribulaciones. No, el Señor les dice, ¿saben qué? Está pasando por todo esto, pero se vienen más problemas. Se vienen más problemas. No les estaba diciendo... Lo que pasa es que el Señor nunca nos prometió una vida de cesación de problemas. No, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El que te dice de que no van a existir situaciones de tribulación o aflicciones en el camino del Señor, te está mintiendo. El Señor Jesús dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, se trata de esfuerzo. ¿Por qué? Porque es un camino de valientes, es un camino difícil. Y el Señor les dice, van a venir más problemas. Pero noten cómo los anima el Señor, porque les dice, ustedes van a padecer, muchos van a ser tomados prisioneros y van a tener tribulación por 10 días. Y como esto no es, o sea, la naturaleza del libro de Apocalipsis no es, o sea, es una naturaleza simbólica, de naturaleza simbólica. Por supuesto que estos 10 días no son literales, sino que son simbólicos, nos están hablando de un breve tiempo, ¿sí? Nos están hablando de la temporalidad de las tribulaciones, ¿sí? Así como toda tribulación tiene su inicio, también tiene su final, no son eternas. Y tenemos que tener en cuenta que cualquier tribulación que nosotros tengamos que atravesar frente al galardón que el Señor nos prometió, la vida eterna, son nada. Son nada, hermanos. Entonces, si estás quejándote en este momento, tendrías que rever, ¿no? Tu actitud y comenzar a meditar respecto a la palabra de Dios, respecto a los siervos de Dios, todas las situaciones traumáticas, difíciles, persecuciones, naufragios, látigos, muchos que fueron apedreados. Entonces, frente a tantos testimonios, ¿no?, de fieles siervos de Dios, tantas situaciones que ellos tuvieron que atravesar y fueron fieles hasta el final, debemos tomarnos de esos ejemplos y continuar avanzando, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que si nosotros estamos dentro del propósito de Dios, atravesando dificultades, eso es permitido por Dios para purificarnos y llevarnos a la victoria. Entonces, ¿por qué hemos de quejarnos si esto es propósito de Dios? Si la tribulación es una herramienta que Dios utiliza para purificarnos. El Señor nos dice que si nosotros padecemos juntamente con Él, también seremos glorificados juntamente con Él. Entonces, hermanos, creo que el evangelio diferente ha sido inculcado en la vida de muchas personas que están teniendo una mirada diferente a lo que el mensaje de Dios nos está mostrando. Y eso es por falta de conocimiento. Y un evangelio diferente no salva. Tenemos que nosotros aferrarnos al evangelio genuino. Dice, sé fiel hasta la muerte. Es decir, que si tendríamos que enfrentarnos aún a la muerte por ser fieles a Dios, es allí donde nosotros alcanzaremos el premio, la vida eterna, ¿no?
la corona de vida. A veces dicen, ¡ay, yo quiero la corona! Pero es simbólico, hermanos. La corona es el premio, ¿sí?, que recibiremos. ¿Qué es? A nuestro Dios la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. El que tiene oído, oiga, dice el Señor, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién es el que vence, hermanos? El que es fiel hasta el final. Ese no sufrirá daño de la segunda muerte. Y más adelante vamos a estudiar que la segunda muerte tiene que ver con la condenación eterna, la separación eterna de Dios, que aquí se lo simboliza como el lago de fuego. ¿Por qué se lo simboliza como el lago de fuego? Porque justamente lo que estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis son realidades espirituales que son simbolizadas para que podamos entender de alguna manera, simbolizadas a lo que nosotros conocemos físicamente, para que podamos entender de alguna manera esta realidad espiritual. ¿Cómo podríamos definir una separación eterna de Dios si no la conocemos, ni aún la gente del mundo? Porque dice que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. O sea, todo lo bueno que le sucede a la gente justificada como a la impía, viene de parte de Dios. Dios no es de que a los de su pueblo les sale el sol y a los que no son de su pueblo andan con una nubecita que salen rayos y que llueve continuamente sobre sus vidas. Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Es decir que, es más, hay gente que rechaza a Dios, que padece como todos que padecemos aquí, pero bueno, nosotros podemos tener paz aún en medio de las tormentas porque, bueno, tenemos otra relación con nuestro Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Amén. Pero muchos rechazan la bendición de Dios, pero aún en los momentos de tristeza tienen ciertos momentos en donde sienten consuelo, sienten paz, ¿no? Pero cuando llegue el momento de la segunda muerte, es decir, la condenación final, la separación eterna de Dios, ¿cómo será? ¿Cómo será? No tener consuelo ni en un segundo de tu vida, sufrir, llorar, o sea, como no lo conocemos, ¿cómo podríamos llegar a entender esta realidad espiritual, ¿no? ¿Cómo la podríamos llegar a entender? Entonces esta realidad espiritual se la simboliza para que de alguna manera podamos entender, y se nos dice que es un lago de fuego, ¿no? Entonces uno dice, ¡ay, un lago de fuego! O sea, un ardor continuo, un dolor continuo. Y más o menos uno trata de entender. Pero bueno, son realidades espirituales que están tratando de que nosotros las podamos entender en nuestra realidad física. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, estudiar este libro de manera literal. Es simbólico, hermanos. La bestia no es una bestia, un monstruo, sino que es el simbolismo de un sistema salvaje, desnaturalizado. El Cordero de Dios no es un cordero con pezuñas, es un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo, que se utilizó desde el Antiguo Testamento para simbolizar, ¿no?, ese sacrificio que ellos hacían simbólicamente al traer animales perfectos, ¿no?, para ponerlos en su lugar, ¿no?, y ofrecerlo como expiación para los pecados. Y bueno, eso ya se cumplió en Cristo Jesús. Entonces estamos hablando de muchos simbolismos que no podemos nosotros interpretarlo de manera literal. Las trompetas del Apocalipsis no son literales, hermano. No es que va a empezar a sonar una trompeta y entonces va a aparecer un caballo negro con un jinete y
No, hermanos, son advertencias, que ya después más adelante las vamos a estudiar, advertencias para los impíos, para los perseguidores de la iglesia, porque habrá una gran persecución que se ejercerá contra nosotros, su iglesia, los impíos, y nosotros seremos atribulados por ellos, ¿sí? Por esta persecución. Habrá una dispersión del pueblo santo, de los escogidos del Señor, un pueblo de toda raza, pueblo y nación. Entonces, bueno, obviamente el pueblo de Dios orará, nuestra oración llegará a la presencia de Dios y Dios enviará sobre los impíos juicios parciales. Morirán cierta cantidad de impíos, no todos, como advertencia para que dejen de perseguir al pueblo de Dios. Esto mismo fue lo que sucedió en el pueblo, con el pueblo de Israel cuando estaban esclavizados por el pueblo de Egipto. Y bueno, eran las plagas que Dios enviaba, eran advertencias para que soltaran, deja ir a mi pueblo, para que soltara y dejara libre al pueblo de Dios. Sin embargo, no, la soberbia de este rey egipcio, rey egipcio, este faraón era tan grande que no lo soltaba y seguía recibiendo una tras otra plaga. Y esto es lo mismo que sucederá antes de la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos que, hermanos, ser niños, como dice, respecto a la maldad, pero maduros espiritualmente. Hermanos, es tiempo que podamos despertar al conocimiento de Dios. Son los tiempos en donde Dios despertará, los tiempos que estamos viviendo, donde Dios despertará esa revelación, ese conocimiento de Dios que fue vedado a generaciones anteriores. No lo entendían con la comprensión que lo estamos entendiendo nosotros ahora, porque nos estamos acercando al tiempo de su venida y cada día vamos a entender aún más para cuando se empiecen a desarrollar todos estos acontecimientos, podamos ver la promesa de Dios, el cumplimiento de Dios, el cumplimiento profético, ¿no?, de cada una de estas visiones. Entonces, hermanos, es tiempo de estudiar la palabra de Dios, es tiempo de prestar atención, porque nosotros somos hijos de luz, amén, y el Señor nos revela todo para que no nos sorprenda ninguna de estas situaciones, sino que podamos depositar nuestra confianza en Dios. Amén, gloria a Dios. Bien, entonces, hablando respecto a esta iglesia en Esmirna, Dios le presenta un desafío a esta iglesia y es hacerla aún más perfecta. Hay gente que dice, bueno, no, yo hasta aquí hice esto, hice lo otro, ya está, ya no tengo más nada que hacer. Bueno, están muy equivocados. Nosotros vamos a tener que servir a Cristo Jesús hasta el último día de nuestras vidas, perfeccionarnos, leer la Biblia, orar. Esto es algo que lo necesitamos. Así como necesitamos comer todos los días, beber agua todos los días, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, amén, saciar nuestra sed de la palabra de Dios, que es como ríos de aguas de vida en nuestro interior, amén. ¿Y por qué el Señor nos asigna este desafío de perfeccionarnos cada día más? Porque Él justamente viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, dice Efesios capítulo 5, versículo 27, ¿no? Y el mundo siempre está tratando de presionarnos para que abandonemos a Cristo y volvamos a seguir la corriente de este mundo, y esta era la situación en la iglesia en Esmirna, por lo que Cristo le escribe: yo conozco tu tribulación, yo conozco todo lo que estás atravesando, la presión del mundo sobre tu vida. Esto nos está hablando a nosotros también, porque la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios no caduca, es para todos los tiempos.
Amén. Así que el Señor conoce nuestra tribulación. Y es importante, hermanos, que entendamos que la tribulación es una herramienta que Dios utiliza. ¿Para qué? Para refinar a la iglesia para un mejor servicio. Es importante. Por eso no tenemos que estar quejándonos. Tenemos que alabar a Dios en medio de la tribulación, sabiendo de que el Señor nos está refinando, nos está purificando, nos está perfeccionando a través de estas pruebas, de estas tribulaciones que el Señor permite que podamos atravesar. Por lo tanto, hermanos queridos, debemos entender que la tribulación que el Señor permite a su pueblo no es para destrucción ni para desánimo de su iglesia, sino para madurar, para perfeccionarnos, para un servicio más útil en Cristo Jesús. Y esta es la confianza que Cristo quiere comunicar a su iglesia, aún en medio de grandes problemas. Y es hermanos. Lo mismo que Pablo dijo en Romanos 8:28, ¿no? Que las tribulaciones que nosotros atravesamos no son para nuestra destrucción, hermanos, sino para gloria de Dios. Romanos 8:28 es claro, ¿no? Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, los problemas, sean cual sean, de la naturaleza que sean, una enfermedad, una situación financiera difícil, una situación sentimental, familiar, todo lo que viene siempre que estemos dentro de su perfecta y santa voluntad y estemos obrando en su voluntad, va a ser para nuestro bien, no para destrucción nuestra. Es más, esta tribulación que Dios permitirá que nosotros atravesemos antes de su segunda venida, no es para nuestra destrucción, es para purificarnos, es para santificarnos, hermanos, para el día de nuestro compromiso con Dios, esa unión eterna que se la simboliza como las bodas del Cordero, porque es un compromiso eterno. Nosotros nos uniremos eternamente, ya no por fe, porque ahora tenemos una comunión con Dios por medio de la fe, sino por vista, le veremos cara a cara. Además de esta tribulación, ya hemos leído que Cristo les escribe que conoce otro problema que estaban atravesando: conozco tu pobreza. Saben que además de la presión que estaban padeciendo estos hermanos que originariamente recibieron este mensaje, ellos estaban atravesando el problema de falta de las necesidades de su vida, ¿no? Y no se trataba de una pobreza leve. En el caso de esta iglesia allí en Esmirna, es que muchos de ellos casi no tenían para la comida y el abrigo. Y como si no fuera suficiente la persecución y la tribulación moral y espiritual que sufrían estos santos en Esmirna, también tenían la aflicción de no tener lo suficiente en la mesa para sus familias. Así que bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que nos puede suceder, hermanos. Les sucedió a ellos, a esta iglesia primitiva, nos puede suceder a nosotros y nos sucederá a nosotros un tiempo antes de la segunda venida de Cristo, porque habrá una persecución económica en donde aquellos que no se sometan al gobierno mundial, a quien en la Biblia se lo identifica como el anticristo, no sabemos su nombre aún, no se les permitirá comprar ni vender si no se someten a su gobierno. Y por supuesto, para someterse al gobierno del anticristo hay que negar nuestra fe y a nuestro Señor. Y eso de ninguna manera lo hará un cristiano fiel, porque nosotros nos debemos primeramente a nuestro Rey y Señor, a nuestro Salvador por sobre todas las cosas. La Biblia nos enseña de que nosotros debemos respetar y someternos a las autoridades terrenales, amén, siempre y cuando con todo límite, ¿no? Todo límite a todo tipo de autoridad, como son pastores, padres, gobernadores, ¿no? Solo tenemos que someternos en obediencia
a autoridades terrenales, sean cual sea, ¿no? Como estamos hablando de civiles, familiares, espirituales, siempre y cuando ellos no, esa orden que emana de estas personas no vaya en contra de la orden divina. Entonces es ahí cuando nosotros no podemos obedecer a nuestros padres, donde nosotros no podemos obedecer a nuestros pastores y donde nosotros no podemos obedecer a autoridades, sean gubernamentales, judiciales, policiales, amén. Siempre hay un límite, hermanos. Y el límite lo pone Dios, amén. Entonces, tenemos que entender que todas estas tribulaciones que aquí se nos menciona serán parte de la vida del cristiano y así será hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Conozco tu pobreza, le dice, pero tú eres rico, gloria a Dios. Aunque pobres materialmente, esta iglesia poseía lo que el dinero no puede comprar y lo que vale más que todos los tesoros de este mundo, ¿no? Esa vida espiritual que es necesaria para poder acceder a la vida eterna. Amén. Aquellos que están inscritos en el libro de la vida tienen que tener vida espiritual. Y para poder tener vida espiritual hay que nacer de agua y de espíritu. El agua es simbolismo de la palabra de Dios. Amén. Nosotros debemos nacer de la palabra de Dios. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para producir en nosotros el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, una vez que nosotros nacemos de nuevo, por medio de la palabra de Dios, la herramienta que utiliza el Espíritu Santo para producir ese nuevo nacimiento, nosotros debemos mantenernos, amén, en santidad, y eso podemos mantenernos a través de la palabra de Dios. Es un proceso, la santificación, no es de que nos volvemos santos de la noche a la mañana y nunca más pecamos. Esto es un proceso, hermanos, que debemos atravesar diariamente hasta la venida de Cristo. Es una lucha diaria y nosotros la vamos a ganar a través de que estemos en comunión con Dios y con su palabra. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Bien, entonces, amados hermanos, la pobreza espiritual es el gran problema del hombre. Aunque muchos digan, no, acá el problema del mundo es la pobreza material. Si bien si bien la pobreza material es un gran problema, ¿no?, en el mundo, porque bueno, vemos desnutrición en niños, ancianos con faltas de recursos, familias sin techo, ¿no? Es un gran problema, pero no es el mayor de todos los problemas, hermanos, sino que el mal de males es la maldad moral que caracteriza al mundo de hoy. Pero en Cristo Jesús hay una riqueza, a pesar de la riqueza física, una riqueza que satisface los anhelos más profundos del ser humano, que convierte al mendigo en rey y sacerdote para Dios, y esta riqueza fue posible por la profunda pobreza de Cristo. Hermanos, acompáñenme a 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, para que nosotros no tengamos que ser mendigos espirituales toda la vida. Cristo Jesús dejó la gloria que había tenido con el Padre desde la eternidad y vino a ser carne y hueso igual que nosotros. Es decir, conoció tentación, toda tentación, el maltrato de los hombres impíos, aún la pobreza material y el desprecio de su propia familia. ¿Con qué fin? Con el fin de enriquecernos, es decir, ennoblecernos y dignificarnos ahora y eternamente. ¿Cómo no servirle a Él? ¿Cómo vamos a estar quejándonos por situaciones las cuales Dios permite para perfeccionarnos, para purificarnos, hermanos? Para llevarnos a la madurez espiritual a la cual Él quiere que nos conduzcamos.
Y ahora les dice a estos cristianos que estaban padeciendo algunos de estos mismos padecimientos que él padeció, sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo padeció, que ellos a pesar de su pobreza eran inmensamente ricos. Y saben que hay una actitud muy opuesta a la que debería tener todo cristiano fiel, y es una actitud de un hombre que dice que era, esto lo contó nuestro Señor Jesucristo, que era rico y que era insensato. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 12, versículos 19 al 21. 12, 19 al 21. Y miren lo que dice el Señor. 12, 19 al 21. Dice así: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, dijo este hombre rico, ¿no? Para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, claro. Se esforzó tantos años por llegar a acumular lo que él creía, o sea, quería acceder, quería lograr para luego descansar, y justo cuando alcanza esa riqueza que él quería, y que se disponía para decir, bueno, ahora voy a disfrutar, tantos años trabajé, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es la diferencia con la iglesia en Esmirna. Ellos eran pobres materialmente, pero ricos para con Dios, y esa es la verdadera riqueza. Lo que más nos debe interesar en esta vida, hermanos, es la riqueza espiritual. Este hombre era rico materialmente, pero pobre para con Dios, y en tal condición su riqueza material no le pudo ayudar en ninguna manera. Pero el caso de la iglesia en Esmirna, se trataba de una riqueza espiritual, hermanos, que los ayudaba a soportar y a salir victoriosos en su lucha, aún siendo pobres físicamente. Así que, hermanos, debemos prestar atención a la riqueza espiritual por encima de la riqueza material. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es lamentable que algunos que se dicen cristianos se preocupen más por la vida material que por la vida espiritual, hermanos. Es triste ver que cristianos no reconocen la naturaleza pasajera de la vida material. Es muy triste. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, 1 Timoteo 6, 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Pero hay muchos que ponen su esperanza en las riquezas materiales, ¿no? Dice que esas riquezas materiales, dice, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, no está mal en tener bienes, pero no pongas la mira en lo material, hermano, porque es incierto. Hoy tenemos y mañana nos entraron ladrones, o sea, se encendió fuego nuestra casa y ya no la tenemos más. Son inciertas. No pongamos la esperanza en eso. Dice que hagan bien. O sea, ¿para qué el Señor nos prospera? ¿Para que acumulemos? No, para que compartamos, hermanos. Y hay gente que cree que, no, yo tengo muy poco, yo estoy para que me den, no para dar. No, hermanos, en lo poco o en lo mucho nosotros tenemos que aprender a ser generosos y compartir. Porque hay muchos también que se creen que, no, yo tengo poco, que pongan otros que tienen mucho. No se trata de tener mucho o poco, sino de ser generosos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos.
atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Este es el mayor tesoro, el espiritual, la vida eterna, hermanos. Así que no te afligas tanto por la vida material, sino por la espiritual, que es la verdaderamente eterna. Pero bueno, Esmirna, además de estos conflictos y tribulaciones causadas por el mundo y las necesidades materiales de la vida, tuvo que enfrentarse a otro problema, a otro conflicto religioso, y se trataba de la blasfemia de los falsos judíos contra el verdadero pueblo de Dios. ¿Sí? Y ya habíamos hablado en varias oportunidades, hermanos, que no hay dos pueblos. No es el pueblo de Israel y la iglesia, no, hermanos. En eso se equivocó el pueblo de Israel antiguo testamentario cuando decían nosotros somos el pueblo de Dios por ser hebreos, judíos, ¿no? Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino, bueno, muchos de los judíos, no todos por supuesto, pero muchos de los judíos le rechazaban. Entonces ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces el Señor Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo hacen. Claramente les dijo, acá ustedes no son pueblo de Dios por tener sangre de Abraham, sangre judía. No se equivoquen, ustedes tienen que hacer las obras que Dios manda, lo que Dios manda. Entonces no tenía que ver con una cuestión de raza. Y para que no queden dudas respecto a qué se está refiriendo aquí nuestro Señor Jesucristo glorificado cuando dice y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Para que se entienda mejor, es los que dicen ser cristianos y no son cristianos, sino que son sinagoga, templo, iglesia de Satanás. Está hablando de los falsos y los genuinos cristianos. Para que no queden dudas respecto a que no hay dos pueblos y que no está refiriéndose a judíos de raza, sino que está hablando de verdaderos y falsos cristianos, recordemos las palabras de un judío hablando a una iglesia no judía. En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, le está diciendo a los romanos. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¡Ay! Los judíos, y alaban a los judíos como si fuese algo especial, hermano. Especial es Dios. La alabanza es de Dios. Jesucristo murió por nosotros. El pueblo de Dios es uno de toda lengua, de toda tribu y nación. Hermanos. No tiene nada que ver. La circuncisión era un simbolismo con Cristo Jesús. Todos los simbolismos ya dejaron de tener importancia, fueron sombra de aquello que ya se cumplió. Entonces, es más, en la antigüedad siempre tenía que ver con algo interior, no con lo exterior, porque uno podía ir a hacerse la circuncisión y ser un impío terrible, y eso no lo salvaba. Podías presentar el mejor cabrito, lo que quieras, el mejor cordero, y lo presentabas ahí delante y eras un incircunciso, un impío, un adúltero, ladrón, y de nada te servía. O sea, todo lo que... Es como lo que sucedió con Caín y Abel. Los dos presentaron ofrenda, pero Dios miró el corazón de cada uno. Bueno, lo agarró y digo, le doy esto, que se ponga contento. Así hubiese sido que le hubiese buscado lo mejor, ¿no? Pero solamente para competir con su hermano, pongámosle. O sea, el Señor lo que mira es el corazón. Amén. Y Abel tenía un corazón
Amén, un corazón sincero. Él buscó lo mejor y lo dio de todo corazón porque amaba a Dios. Amén. Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos respecto a lo que está refiriéndose nuestro Dios en este mensaje a su iglesia, que no está hablando de judíos de raza, sino que está hablando del genuino pueblo de Dios, los cristianos genuinos. Es más, el mismo Pablo en el libro de Gálatas, ¿sí?, dirigiéndose a los gálatas que tampoco eran judíos, en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, Gálatas 3, 28 y 29, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Les está diciendo: ustedes son linaje de Abraham, ustedes son judíos, ustedes son pueblo de Dios. Amén. Porque no tenía que ver la raza, hermanos, sino que para ser pueblo de Dios es una actitud del corazón, es por fe, es por gracia. Hermanos, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y está hablando, hermanos, de judíos espirituales. El único pueblo de Dios es el Israel espiritual, la Jerusalén de arriba, no la física. ¿Ustedes creen que es tierra santa, Jerusalén? ¿Un pedazo de tierra? ¿Eso es santo? No, hermanos. Todo esto va a ser destruido, hasta esa Jerusalén física. Hermanos, siempre hace referencia a la Jerusalén de arriba. Está hablando del Israel espiritual. Y esto lo podemos ver en el mismo libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Hablando de la Jerusalén de arriba, estamos hablando del pueblo espiritual de Dios. Así que el Señor lo que está diciendo aquí en el libro de Apocalipsis: conozco la blasfemia, ¿sí? Conozco la blasfemia de los falsos cristianos contra los cristianos genuinos. Amén. Así que la iglesia no tenía que desanimarse por el falso testimonio de estos falsos siervos de Dios, porque el Señor y juez de todos conoce su corazón, su falsedad, su hipocresía, la hipocresía de los falsos cristianos que blasfeman contra los genuinos cristianos. Ustedes, hermanos, pueden ver que a mí me ha pasado, hermanos, que han tratado de ensuciarme, de decir un montón de barbaridades, que me iba a morir, que me iba a divorciar, que claro, todos esos deseos que tenían, ¿no?, en contra de mí, porque los desenmascaro, y nada de eso sucedió, hermanos. Nada de eso sucedió. Es más, el baldón que ellos quisieron lanzar contra los hijos de Dios fueron sobre sus propias cabezas y se terminaron divorciando ellos, se terminaron un montón de situaciones que realmente son muy tristes. No me alegra para nada, me produce mucha tristeza, ¿sí? El rechazo que tienen hacia Dios, las mentiras que dicen, porque es lamentable que al haber tomado esta mala decisión, al haber sido vencido por la avaricia, ellos tendrán como consecuencia, como final, la separación eterna de Dios, ¿no? Sin consuelo. Realmente muy triste. Así que, mis amados hermanos, la vida que Cristo nos ofrece, hermanos queridos, no es una vida libre de problemas, no es una vida libre de conflictos. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 36, dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra.
no he venido para traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, nosotros tenemos que, cada uno tiene una cruz, ¿no?, que llevar. Algunos, bueno, el desprecio de sus familiares, ¿no?, otros problemas respecto a enfermedades. Cada uno tiene diferentes situaciones, pero todos, hermanos, por causa del Evangelio, vamos a llegar a tener conflictos con aquellas personas que no aman la luz, no aman la verdad, porque hay una pugna, una lucha irreconciliable entre la luz y las tinieblas. Entonces, si nosotros permanecemos en luz, aquellos que no quieren la luz, ¿sí?, la luz, porque la luz, ¿qué hace? La luz ilumina sus miserias, ¿no? Y ellos no quieren dejar esas miserias, entonces se van a poner en contra de nosotros. Y eso es una lucha irreconciliable de la luz con las tinieblas. Nosotros también fuimos iluminados por la luz y vimos nuestras miserias y no queremos más eso. Reconocemos nuestras miserias, no queremos más esa vida, hermanos, pero hay gente que no quiere renunciar a esas miserias y son aquellos que nos hacen la guerra. Así que, amados hermanos, en medio de todas estas aflicciones de la vida, Cristo lo que nos promete es que en el mundo tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar porque Dios ha vencido al mundo. Así que no tengamos temor de predicar la verdad. Aparecen los falsos cristianos para atacarnos, pero el Señor conoce la hipocresía de ellos y ellos son sinagoga, templo de Satanás, iglesia de Satanás, y nosotros somos iglesia de Cristo. Así que, amados hermanos, hay muchas personas que dicen, bueno, yo estoy atravesando estos problemas, ¿cuándo se van a acabar? Y se ahogan en un vaso de agua, hermano, porque en realidad no son tan graves las dificultades que atravesamos. Alguno podrá decir, claro, porque usted no atraviesa mis problemas, yo estoy con un problema terrible, no puedo. Bueno, vamos a compararnos con algunos de los siervos de Dios, amén, tus problemas, tus dolores, con algunos de los dolores y aflicciones de algunos de los siervos de Dios, como por ejemplo Pablo. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 28. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Tremendo, ¿no? Azotes, 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Y lo dejaron por muerto, pensaron que estaba muerto. Y no agarraban piedritas, agarraban pedazos de roca para tirar y apedrear a las personas. 3 veces he padecido naufragio. ¿Padeciste naufragio alguna vez? ¿Fuiste apedreado? ¿Azotado? Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Una noche y un día, más de 24 horas, hermano. Náufrago en el mar, qué terrible. ¿Lo padeciste? Bueno, aquí el apóstol Pablo lo padeció. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y cuando consideramos esto, ¿no?, frente a nuestros problemas, tenemos que reconocer que no son tan graves, hermanos. Creo que hay muchos que se están ahogando en un vaso de agua. Así que el desafío para su iglesia es que, hermanos, debemos soportar los problemas que vengan a nuestra vida por nuestra fidelidad a Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré
la corona de vida. Amén. Este es el desafío para todos los cristianos atribulados, es que no temamos y que seamos fieles hasta la muerte. Cueste lo que cueste, hermanos. Así que lo que nos está enseñando es que aún en la tribulación hay que ser sufridos y constantes. Es que no solo Cristo da la orden, hermanos, sino que también nos dio el ejemplo. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 2 y 3, Hebreos 12, 2 y 3, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Él, ¿sí? Aquí lo dice claramente, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él gozoso sufrió la cruz. Él lo hizo con todo el amor porque sabía que en su muerte salvaba a muchos. Gloria a Dios. Él menospreció su propia vida. No le importó con tal de salvar la nuestra. Gloria a Dios. Pero Cristo, además de ser nuestro ejemplo para soportar toda aflicción con paciencia, también nos da gran consuelo en tiempos difíciles, porque Él dice que Él es el primero y Él es el postrero, que Él estuvo muerto y vivió. Por lo tanto, no le debemos temer ni aún a la muerte, hermanos. Él venció a la muerte. Y cuando Él venga en su segunda venida, Él dice que destruirá por completo a la muerte, y allí ya no nos tocará la muerte, hermanos. No llegará la muerte a nosotros, ya no habrá más muerte, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Seamos fieles hasta el final, hermanos. Él tiene las llaves de la muerte y el Hades, ya lo hemos leído. O sea, vamos a morir cuando Él lo disponga. Si no es nuestro tiempo para morir, por más que nos amenacen de que nos quieren matar, no lo lograrán, hermanos. Porque nosotros moriremos y viviremos mientras nuestro Dios así lo disponga. Cuando Él quiera, nos llamará a su presencia. Aquí no está la vida y la muerte en manos de Satanás, sino en manos de nuestro Cristo victorioso. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Las pruebas no son para destruirnos, hermanos, no te equivoques, sino para eliminar las impurezas de nuestras vidas, para poder madurar, hermanos, para gloria, para alabanza del nombre de Dios. Acompáñenme a 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Allí se acabarán todos nuestros problemas, hermanos. En su segunda venida, allí recibiremos nuestro galardón. En este momento las personas que mueren están en espera de ese día, en consuelo en la parte del Hades, donde están recibiendo consolación aquellos que mueren con vida en la vida de Cristo. Amén. Allí en el Hades, en la parte del consuelo, allí están todas las almas en espera del día de resurrección, cuando todos recibiremos los cuerpos. Amén. Todos aquellos que hemos vencido, que hemos sido fieles hasta el final, los cuerpos celestiales aptos para la vida eterna. Y aquellos que no, por supuesto, la condenación, la separación eterna de Dios, a lo cual se simboliza aquí como el lago de fuego. Amén. Es un simbolismo de una realidad espiritual que será separación eterna de Dios. O sea, ningún consuelo en ningún segundo. ¿Qué será, hermanos? No podría ni siquiera imaginarme, pero qué terrorífico, ¿no? Así que, amados hermanos, las pruebas producen en nosotros fruto de justicia. 2 Corintios, acompáñenme por favor, 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. 2 Corintios 1, 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados
sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, ¿saben para qué son las pruebas? Para que aprendamos a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Porque cuando confiamos en nosotros mismos y atravesamos un momento difícil, nos desesperamos. Pero cuando atravesamos un momento de aflicción y confiamos en el Señor, aleluya, gloria a Dios, sabemos de que tenemos la victoria asegurada. Por ese motivo, en Santiago dijo en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, amados hermanos. Así que, hermanos, las pruebas no son para destruir, no son para purificar, no son para perfeccionarnos. No te quejes, alaba a Dios, glorifica el nombre del Señor. Confía en el Señor, no confíes en tus fuerzas porque te vas a desesperar. Cuando nuestras fuerzas, nosotros somos impotentes, somos potentes hasta cierto límite, ¿no? Lo que excede de nosotros nos convierte en totalmente impotentes, y allí es Dios cuando con todo su poder nos levanta, nos fortalece y transforma esa situación en una victoria. Amén. Así que, hermanos, confiemos en el Señor, porque el Señor lo que quiere es purificarnos. Ninguna prueba es eterna. Aquí hizo mención de manera simbólica a que iban a tener tribulación por 10 días. Las pruebas tienen un comienzo y tienen un final. Confía en el Señor, espera en Dios y alcanza la victoria. Que el Señor te bendiga.